El ex presidente español José María Aznar se mofó de esta petición de disculpa que se hizo del Estado mexicano hacia la monarquía por pedir perdón por los crímenes que hubo durante la colonia. ¿Alguna opinión sobre esto que expresó el Pues ex? también amor y paz, entender que debemos perdonar, no olvidar, pero perdonar. Y es un acto de humildad ofrecer perdón. Es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe, el perdón. Entonces, no nos afecta en nada. No voy a polemizar. Acabo de dar a conocer mi nuevo libro y transcribo un código de ética para la transformación de México que elaboraron estudiosos, intelectuales, periodistas. Ellos le llamaron Código de Ética para la Transformación. Yo he estado insistiendo en que debemos de tener una constitución moral. Ellos le llamaron Guía Ética y yo quería que se llamara Constitución Moral, porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. Es muy importante el fortalecimiento de los valores. Y en esa guía ética se habla del perdón, de la importancia que tiene el perdón en todos. No sé si está a lo mejor el libro, lo del perdón de la guía. Entonces, sí, del perdón, esto. El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. Pedir perdón y perdonar son de las cosas más difíciles en nuestra relación con los demás. Hay una resistencia natural a disculparse, porque quien lo hace siente que se rebaja, que se humilla o que se rinde, y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón. Independientemente de que se obtenga o no el perdón, quien lo pide sinceramente y se dispone a reparar el daño o el dolor causado, recupera su dignidad y su paz interior. Quien perdona se deshace del rencor, de la sed de venganza e incluso del odio, y puede de esa forma superar la ofensa y seguir adelante. Pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima
de maltrato, agresión, abuso o violencia, que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió. Perdónate a ti mismo. Los errores propios suelen conducir a un padecimiento interior de difícil salida. Comprende las motivaciones de tu conducta indebida, conviértela en aprendizaje y enmienda el daño causado. El perdón es sublime. Entonces, ojalá y todos recapacitemos y perdonemos, aunque no olvidemos. Entonces, no voy yo a entrar en polémica sobre este tema. Ya estamos terminando las conmemoraciones. Ayer llevamos a cabo una más, recordando al gran dirigente independentista, sacerdote, demócrata, patriota, estadista, que fue José María Morelos y Pavón, un gran dirigente, como Hidalgo, como Juárez, como Madero, como el general Lázaro Cárdenas del Río, como Emiliano Zapata. Entonces, ya nada más falta un acto conmemorativo que va a ser muy importante el lunes en Veracruz para recordar la creación de la Armada de México, porque en la historia primero fue el grito de independencia de Miguel Hidalgo. Asesinan a Hidalgo, ya lo hemos dicho, lo tratan con mucha crueldad, no hay perdón, le cortan la cabeza, exhiben 10 años su cabeza en la Alhóndiga de Granadita, en una de las esquinas, 10 años. Fíjense cuánto odio, cuánto rencor. Y la lucha la continuó José María Morelos. Y hay un español que viene a luchar, Javier Mina, en favor de la independencia de México. También lo asesinan. Y ya cuando está, vamos a decir, muy sofocado el movimiento independentista popular, iniciado en 1810, que solo es Vicente Guerrero y otros dirigentes que están luchando en las distintas regiones del país. Guerrero en toda esta región, por eso lleva su nombre el estado de Guerrero, pero con muchas dificultades. Se viene una crisis en España, surge un movimiento liberal en contra de la monarquía, se debilita la metrópoli y en esas circunstancias los mismos realistas de la Nueva España deciden llevar a cabo la independencia para separarse
de la metrópoli de España. En esas circunstancias se obtienen las independencias de casi todos los países de América Latina, por esa debilidad del poder central, monárquico. Entonces, Agustín de Iturbide, un general realista, se une a Vicente Guerrero, se llevan a cabo los acuerdos en Iguala, en Córdoba, y el día 27 de septiembre de este mes, por eso se conmemoró, entra triunfante el ejército trigarante. ¿Por qué es trigarante? Bueno, pues es un acuerdo, un pacto que tiene 3 elementos: la unión, la religión y la independencia. Al día siguiente, el 28 de septiembre, hace 200 años, se firma el Acta de Independencia. Pero, bueno, el día 4 de octubre de 1821 se emite un comunicado, un bando, una ley para crear 4 grandes secretarías, y ahí surge la Armada de México. El día 4 se conmemoran 200 años. Y es muy importante porque no terminó ahí la independencia. Hubieron intentos de reconquista. La monarquía española no reconoció la independencia de México y se siguieron enviando tropas y se invadió México. Hubo invasiones en Tampico y en otras partes de tropas españolas que llegaban de Cuba. Inclusive tomaron las tropas españolas Veracruz, el castillo o fuerte de San Juan de Ulúa, y fueron desalojados por los marinos mexicanos, Pedro Sáenz de Baranda. Eso fue en 1825. Luego siguió la defensa de la independencia de México, y hay que reconocer que tanto Iturbide, que era conservador, realista, como Santana, que también era realista originalmente, siempre defendieron la independencia de nuestro país. Pero como seguía la presión para que México continuara siendo colonia, se tuvieron que expedir 2 leyes de expulsión de los españoles, una en 1827 y otra en 1829. Y con esas expulsiones, aunque significó también fuga de capital, porque se llevaron millones de pesos en plata, hasta principios de 1830 es que ya dejaron de tener el poder los españoles en México. Ya para entonces ya se había constituido la primera República Federal con el primer presidente, Guadalupe Victoria, que gobernó de 1824 a 1829, que eran periodos de 4 años. Entonces, esa ha sido pues
nuestra historia, y nosotros ya estamos terminando con las conmemoraciones. En su momento yo le envié una carta al rey de España para que se ofreciera un perdón, una disculpa, y que se iniciara una nueva etapa de reconciliación. Entonces, no les pareció porque no me respondieron, no me contestaron la carta. Lo que hubo fue una campaña de insultos, hablando de que no debían pedirnos perdón, que vinieron a civilizarnos, cosas de ese tipo. El Papa Francisco, en cambio, le envié una carta, me contestó, le envié otra, y con mucho cuidado, y se lo agradecemos bastante, él hace un reconocimiento a que se cometieron abusos y menciona que, como lo hicieron otros papas, él también ofrece perdón, que no es el primero que ofrece perdón por los abusos que se cometieron durante la colonización, y sobre todo abusos que se cometieron a pueblos originarios, a pueblos indígenas. Y él habla también en la carta que me envía de que así como se tienen que tomar en consideración los abusos, hay también que equilibrar considerando las aportaciones que hizo la Iglesia Católica y que también hicieron los que colonizaron México desde España, para no tener posturas maniqueas. Entonces, él dice que son luces y sombras, porque así son los procesos sociales. Cuando viene su representante, el 27, también hace esa mención. Entonces, el Papa es muy cuidadoso y no tiene la intención de polarizar o manifestarse en contra de la decisión que tomaron en España las autoridades monárquicas. Nosotros las respetamos, y sobre estas declaraciones pues no vamos a responder en lo personal, menos con insultos. Otra cosa nada más, un añadizo, Sí. una postdata. Nosotros respetamos mucho al pueblo español. Es un pueblo trabajador, honesto, y si hay diferencias tienen que ver con las autoridades, no con el pueblo de España.